la tarde. Buenas tardes, feliz sábado una vez más. Vamos a comenzar este estudio encomendándonos al Señor a través de la oración. Así que les pido que me acompañen. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado es su santo nombre. Una vez más venimos delante de su presencia, Padre, para pedirle su compañía, su presencia, su Espíritu Santo, sus ángeles. Bendiga esta iglesia, bendiga a cada uno individualmente, a todo su pueblo, derrame su Espíritu Santo para que este mensaje de salvación pueda llegar a todo el mundo. Le pedimos, Padre, que nos acompañe y que nos ayude a construir un granito más de arena en su castillo de la verdad. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a tener un estudio. Si ustedes de repente tienen alguna pregunta, algún comentario, pues siéntanse libre a hacerlo. Y quiero retomar dos argumentos que se presentaron el sábado pasado. El primero es, no argumento, pero es agradecer la rectificación que ustedes hicieron cuando yo dije, así como ustedes creen en mí. Nosotros no creemos en el hombre, nosotros creemos en la palabra de Dios y nosotros nos consultamos unos a otros, pero la autoridad está en la palabra de Dios. Y la otra fue cuando, al tratar de mostrar a ustedes que una de las reuniones, cuando el Señor Jesús se reúne con los discípulos, el verso decía que 8 días después el Señor se apareció de nuevo a ellos. Y yo les dije que ese día caía en viernes y en sábado. Estaba equivocado. Traté de que me ayudara el hermano Domingo, pero también no sé por qué no me ayudó con su cómputo de los días. Y bueno, sucede que me faltó un argumento en la Biblia. El argumento es este. En Lucas capítulo 24 se menciona que 2 discípulos del Señor Jesús, después de su resurrección, iban camino a Emaús. Emaús. Pues tiene acento, así que ha de ser Emaús. Entonces, dice que mientras ellos iban en el camino, el Señor apareció con ellos. ¿Y qué platican? ¿Eres forastero? ¿No sabes lo que pasó? Y le relatan, ¿no?, que la historia de los eventos que se habían dado ese domingo. Y ellos le dicen, hoy es el tercer día, o sea, es el domingo. Dice, pero algunos nos han dicho que Él resucitó. Bueno, ya conocen ustedes el relato en Lucas 24. El relato dice ahí, hermanos, que el Señor, cuando ya llegaron al lugar, el Señor intentó como seguir su camino. Y estos 2 discípulos le dijeron, quédate, porque ya se hace tarde. El versículo 24-29, dice, vamos a leer desde el 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Lucas 24-28. Versículo 29, dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Entonces, si tomamos el relato aquí, el testimonio de Lucas, cuando el Señor se les apareció a los 11, aquí este relato nos dice que cuando Él los dejó, ya el día estaba declinando, era el día primero. Y de acuerdo a lo que estudiamos, de acuerdo a Levíticos 23:32, que dice, de tarde a tarde guardaréis mis días de reposo o mis sábados. Entonces, si era ya cayendo el sol, ¿qué día era ya? Lunes, exactamente. Entonces ahora, si contamos desde el lunes, 8 días después, nos lleva hasta el martes. Así que la reunión que está registrada en Juan capítulo 20, que leímos el sábado pasado, que dice 8 días después, tampoco era el domingo. O sea, si bien no fue el lunes, si bien no fue el martes, fue el lunes, porque 8 días después de la resurrección, ¿a qué día nos lleva? Nos lleva hasta el lunes. Y si valemos el testimonio de Lucas, que ya entró el lunes, entonces esa reunión cayó en día martes. ¿Está claro? ¿O tienen alguna duda? ¿Domingo? Muy bien. Entonces, hecha una vez esta corrección, vamos a continuar con el pasaje de Apocalipsis 3, 12 y 13. Muchas veces he tenido la idea y la intención de centrarme exactamente en todo lo que el pasaje dice, pero tomando una línea del versículo, pues me dejo llevar por lo que ese versículo me lleva y salimos hablando pues otras cosas. No necesariamente fuera del contexto, porque estamos en el contexto. Entonces, noten bien lo que vamos a hablar ahorita, de acuerdo al pasaje. Dice la primera diapositiva. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Esta es la parte que quiero enfocarme. Y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, lo que tenemos aquí en este verso es que a la iglesia de Filadelfia, el Señor le está diciendo que va a escribir su nombre en ellos. Ellos van a llevar su nombre. La siguiente diapositiva dice, la institución del sábado declara que Dios es el creador del cielo y la tierra y que es una señal entre Dios y su pueblo. Éxodo 31:13 nos dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Entonces aquí en Éxodo nos está diciendo que el sábado es una señal de Dios para que nosotros reconozcamos que Él es
el que nos santifica. La pregunta es, ¿qué significa santificar? Nosotros decimos que santificamos el sábado. El Señor nos pide, santificaréis mi sábado. ¿Qué significa santificar el sábado? Dedicarlo al Señor, ponerlo aparte para uso sagrado. Entonces, cuando acá está diciendo que es una señal para que nosotros reconozcamos que Jehová es el que nos santifica a nosotros, nos está poniendo a nosotros aparte también. El Señor nos está separando para un uso sagrado. El Señor quiere que nosotros obtengamos su carácter y lo representemos a los demás. Lávate la cara, Carlitos, para que no te me duermas. Como le hiciste la semana pasada, estuvo muy bien. Y entonces en Ezequiel capítulo 20, vuelve a rectificar la señal. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La señal, el sábado, es una señal que el Dios que crió los cielos y la tierra es nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3, dice aquí, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado o señalado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí tenemos, hermanos, en Apocalipsis, que hay otro ángel que está sellando o señalando a este pueblo que Dios ha apartado, cuyo Dios es el Dios que hizo el cielo, la tierra. Y ese sello lo pone en sus frentes. No es un sello literal, pero es la verdad en la mente de los hijos de Dios, lo cual transforma su carácter. Los israelitas colocaron sobre sus puertas una señal de sangre para mostrar que pertenecían a Dios. Los hijos de Dios en este tiempo también llevarán la señal que Dios ha establecido. Se pondrán en armonía con la santa ley de Dios. Se pone una señal sobre cada uno de los hijos de Dios, tan ciertamente como fue colocada una marca sobre las puertas de los hogares de los hebreos para librar a ese pueblo de la ruina general. Dios declara, y también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que la cuestión del día que Dios separó, el día que Dios santificó, el día que Dios bendijo, es una señal para su pueblo y es una protección para su pueblo, como fue en el antiguo tiempo, cuando el pueblo de Dios que estaba en Egipto, cuando Él los sacó, les pidió que marcaran los postes de su puerta con sangre, la sangre del cordero. Por primera vez celebraron ahí la Pascua y la sangre la colocaron en los dinteles o en los postes de la puerta y sirvió de protección
para cuando el ángel destructor vino, las plagas no tocara su hogar. Y fue una marca de protección. ¿Recuerdan, hermanos, que el sello a nosotros nos va a servir de protección? Porque la palabra de Dios dice que todos aquellos que no tengan el sello de Dios van a recibir de las plagas que están descritas en el libro de Apocalipsis. El pueblo de Egipto fue protegido de las plagas también con esa señal. Entonces el Señor promete protegernos también de estas plagas. La siguiente diapositiva dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Ojalá sea colocado sobre nuestras frentes. ¿Quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel vaya sellando a los siervos de Dios en sus frentes? ¿Cuándo es cuando el Señor va a sellar a su pueblo? Hermano Eduardo, ¿cuándo es cuando el Señor va a sellar a su pueblo? Sí, el día sábado. ¿Cuándo va a sellar el Señor a su pueblo? De acuerdo a la nota que le leímos ahorita. Sí, todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Noten, hermanos, que este párrafo de Espíritu de Profecía nos presenta como el sellamiento, como si estuviera en el futuro, en un futuro muy cercano, porque dice dentro de poco el sello de Dios divino lo va a recibir. La pregunta es: ¿el sellamiento está en el futuro? ¿Está en el presente? ¿O está en el pasado? ¿Cuándo está, hermana Juanita? En el futuro. De acuerdo a esta nota, sí nos lo presenta: dentro de poco vamos a recibir el sello de Dios. ¿Quién puede soportar, dice aquí el pensamiento, quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel vaya sellando a los siervos de Dios en sus frentes? ¿Qué significa eso? Si nosotros no recibimos el sello de Dios, ¿qué sucede? Perdemos la oportunidad, ¿no?, de salvación. Entonces ahora, hermanos, estamos viendo aquí que nos presenta así como el sellamiento, como si fuera en un futuro inmediato, muy pronto. Pero de acuerdo a otras citas de Espíritu y Profecía, ya en el tiempo de la hermana White, o por lo menos en 1899 cuando se escribió esta cita, ya el sellamiento estaba en proceso. Dice así: viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez. Tienen Dios y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos y estarán en el número de quienes ha dicho el Señor: bienaventurados los muertos que mueren en el Señor.
Con Pablo pueden decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay muchos cuyas cabezas encanecidas Dios honra, porque han peleado la buena batalla y han guardado la fe. Entonces, de acuerdo a este testimonio, nos dice que ya había hombres en el tiempo de la hermana White que tenían la edad de 90 años y el sello de Dios ya había sido puesto sobre ellos. El Señor ya los había señalado, ya los había sellado. Si nosotros, pregunta, ¿cuándo comienza el sellamiento? ¿En qué año comenzó el sellamiento? A aquellos que saben, a los que saben, ¿cuándo comenzó el sellamiento? 1844, ¿no? Tenemos triple mensaje angelical, ¿no? 1844, tenemos la luz del sábado. Todo esto fue en el tiempo de la iglesia de Filadelfia. Entonces, ¿qué edad tenían estos hombres cuando pasó el año 1844? Si aquí tenían ellos 90 años, ¿qué edad tenían en 1844 estos hombres? Saquen la cuenta. No se quiebren la cabeza. Es un promedio de 50 años. Sí, ¿no? Saquen su calculadora ahí. O sea, más o menos, es un promedio de 50 años por ahí. No, bueno. Entonces lo que vemos aquí es que la cita anterior nos dice que pronto el pueblo de Dios va a ser sellado. Pero aquí nos dice que ya había unos que ya habían sido sellados. ¿Hay alguna contradicción ahí? ¿No? Entonces puede ser que los selló antes de morir. ¿Podemos ser sellados antes de morir? No, en vida lo selló. El asunto es de que nosotros no podemos saber si tú eres sellado o quién se ha sellado, o sea, no, o sea, solamente Dios lo sabe. Hedy, no sé si de repente por ahí tienes un micrófono por si una preguntita rapidita para que se escuche. Entonces, en la cita anterior nos dice que pronto el pueblo de Dios va a ser sellado, todo el que sea hijo de Dios va a ser sellado. Pero aquí ya en esta cita nos dice que ya en el tiempo del hermano White ya había algunos que habían sido sellados. Entonces habla de los que van a ser sellados vivos, ¿no? O sea, sí. los que murieron ya fueron sellados. Sí, algunos que ya murieron ya fueron sellados, es lo que nos está diciendo aquí, porque estos hombres ya tenían 90 años. Viven en nuestra tierra quienes han pasado de los 90 años de edad. En su debilidad se ve el resultado natural de la vejez, pero creen en Dios y Dios los ama. El sello de Dios está sobre ellos. ¿Eh? Por eso dice que los que siguen a Dios Sí. son los que mueran en el Señor, ¿verdad? Sí. O sea que ya desde ahí ya están sellados. Sí, claro. Sí. Bueno, Entonces ahora, notan por ejemplo este otro párrafo en Primeros Escritos, página 43. Dice, en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Vi una cubierta que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en el tiempo de aflicción. Y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro,
había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. Lo que nos está diciendo aquí es, hay una cubierta, hay una protección, y esta protección es el sábado. Y en este tiempo de sellamiento, aquí nos confirma que el sellamiento ya había comenzado en el tiempo de la hermana White. En este tiempo de sellamiento. Y también el enemigo estaba trabajando, ¿verdad, hermana Juanita? Hermano, ¿y el sellamiento es el sábado? ¿Perdón? ¿El sellamiento es el sábado? El sábado es el sello de Dios, sí. Está hablando de las personas que en Filadelfia aceptaron el sábado, se santificaron, como lo estamos leyendo, que es una señal de santificación, y el Señor los aprobó. Y entonces, esa bendición que dio a ellos, esa oportunidad la tenemos a nosotros hoy día. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a hacer con nosotros? Si nosotros hemos aceptado el sábado, una vez aceptando el sábado, la mente, el Señor ya está obrando en la mente y el Señor nos va a santificar. Nos está santificando. No somos perfectos. Ni esperes medirte tú con otra persona. El Señor está trabajando con tu mente, con la mente de cada uno de nosotros. Y si tú ves en alguien debilidad, si tú ves en alguien que, híjole, pues mira todo lo que hace, hazte una pregunta: ¿cuánto tiempo tienes tú en el Evangelio? ¿Y cuánto tiempo tiene este hermano en el Evangelio? O sea, no podemos hacer comparaciones, ¿no? Pero el Señor está trabajando. ¿Eh? Tienes 2 años, pero el Señor está trabajando contigo. Y te está santificando el Señor. Hemos platicado de tentaciones, no sé, digo, tú me mencionas de que de repente algunas tentaciones, yo te digo, el Señor va a dar la victoria. Todos tenemos tentaciones. El mismo Señor Jesús fue tentado. Así que la tentación, Carlos, no es pecado. Pero hay que resistir la tentación, ¿no? Señor, y el Señor nos dé la victoria. Entonces puede haber... ¿Cómo? No, ¿cómo? Como no como a ti. No como él es tentado. No hay tentación, hermana. No hay tentación que el Señor no haya sido tentado, y más todavía, porque Él es nuestro ejemplo. Si el Señor no fue tentado como nosotros tenemos excusa para pecar. Sí, claro. Sí. Bien. Dice otra cita. Precisamente antes de que entráramos a el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. ¿En qué tiempo está hablando aquí? ¿Presente, pasado o futuro, hermana Juanita? Voy a leer la cita. Fíjese bien, voy a leer de nuevo, ponga atención. Precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Presente, pasado, futuro. Futuro. Aquí se nos presenta que antes de que entremos al tiempo de angustia, el tiempo de angustia está en el futuro. Sí. Sí. Precisamente antes de que entremos en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos, y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación
y el mundo entero entró en confusión. Entonces, aquí una vez más, esta cita nos está presentando el sellamiento en el futuro. Entonces la pregunta surge, ¿hay alguna contradicción en que las citas que leímos anteriormente nos mencionan que algunos hijos de Dios ya han sido sellados, pero acá nos dice como que si el sellamiento está en el futuro, ¿habrá alguna contradicción? No hay ninguna contradicción. ¿Por qué no, Karen? Porque dijimos que el sellamiento empezó en 1844. Sí. Porque quedamos en que el sellamiento comenzó en 1844, entonces hubo gente que fue sellada pero ya está descansando. Sí. Y habla de gente que va a ser sellada también Sí, en el muy futuro bien. y quizá de los que ya están siendo sellados en el presente. Muy bien. Entonces aparece esta nota de Espíritu Profecía, lo cual nos esclarece lo que sucedió. Dice aquí en esta nota, el Señor es un Dios celoso, sin embargo es muy tolerante con los pecados y transgresiones de su pueblo en esta generación. Si el pueblo de Dios hubiera andado en sus consejos, la obra de Dios habría avanzado. Los mensajes de la verdad hubieran llegado a toda la gente que habita la faz de la tierra. Pero porque el pueblo es desobediente, ingrato y sin santidad, como el antiguo Israel, la obra del Señor ha sido obstaculizada y el tiempo del sellamiento postergado. Entonces, ¿qué sucedió? Nos podemos hacer una pregunta, hay que ser un poquito más capciosos. Si el sellamiento comenzó en 1844 y el sellamiento nos está hablando de 144,000 sellados, nos podemos hacer la pregunta, desde 1844 hasta nuestra fecha, ¿no se han podido sellar 144,000? ¿Eh? ¿Cuántos van? Entonces una respuesta muy lógica podría ser, es que es un número simbólico, ¿cierto? Pero de acuerdo al libro de primeros escritos, no te da para que sea un número simbólico. Y lo que aquí nos está diciendo esta nota, este testimonio, es que el sellamiento se detuvo. El Señor comenzó a sellar a su pueblo de Filadelfia. Pero llegó un momento, porque el pueblo es rebelde como el pueblo de Israel, es ingrato y sin santidad, Dios en su misericordia detuvo el sellamiento. Porque si de otra manera dices, y entonces, ¿qué sucedió con todos aquellos que murieron y no fueron sellados? ¿Se van a perder? Es una pregunta. Podemos decir no. Se salvan. Aquellos que no fueron, porque se detuvo el sellamiento. Haz de cuenta, comienza aquí y está sellando, pero porque el pueblo no se prepara, el pueblo rebelde, se detuvo. Y el mensaje siguió dándose. Entonces, la pregunta es ahora, ¿y cuándo entonces reinicia otra vez el sellamiento? No Antes de la angustia, ¿no? En el tiempo de la angustia, y puede ser, podemos sugerir que puede ser en el tiempo en cuando se esté imponiendo la marca de la bestia. ¿La qué? Va a haber un revivimiento del pueblo de Dios, exactamente. Va a haber un revivimiento del pueblo de Dios. Y
se nos estará imponiendo la ley dominical, la marca de la bestia. Entonces el Señor estará ahí otra vez sellando a su pueblo. Sí, ahí el pueblo será aprobado. Cada alma de nuestro mundo es propiedad del Señor por creación y por redención. Cada alma está individualmente a prueba por su vida. ¿Le ha dado a Dios lo que le corresponde? ¿Ha rendido delante de Dios todo lo que es de Él porque fue comprada por Él? Todos los que creen que el Señor es su porción en esta vida, estarán dirigidos por Él y recibirán la señal, la marca de Dios, que muestra que son la posesión especial de Dios. La justicia de Cristo los precederá y la gloria del Señor será su retaguardia. El Señor protege a cada ser humano que lleva la señal de Dios. Entonces todos somos hijos de Dios por creación y por redención. Pero no todos seremos sellados, porque solamente los que sean hijos de redención. Porque si bien es cierto que todos somos hijos de creación, no todos le hemos recibido. O en el mundo. Pues el que no sigue al Señor, el que no acepta el Evangelio. Por eso. Entonces, aquellos que son hijos de creación, toda la humanidad, somos hijos de Dios, somos hijos de creación. Pero somos hijos de redención cuando aceptamos su salvación, cuando aceptamos el Evangelio, cuando aceptamos la palabra de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios. Esos serán salvos. Pero a aquellos hijos de Dios que no le acepten, son hijos de creación nada más, pero no le aceptaron. El sello de la ley de Dios se halla en el cuarto mandamiento. Es el único 10 que presenta el nombre y el título de legislador. Lo declara creador de los cielos y la tierra y de este modo demuestra su derecho a la reverencia y la adoración. Fuera de este mandamiento no hay nada en el decálogo que revele por la autoridad de quien se da la ley. En otras palabras, el cuarto mandamiento es el sello de Dios, pero aquí se nos presenta que tiene el nombre y el título de legislador. Él es el creador, tiene que tener un terreno, creador, tiene que tener un nombre y ser legislador, los 10 mandamientos, cuarto mandamiento. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciben el sello deben estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. ¿Qué le parece esta cita, hermana Juanita? ¿Le parece bien? Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Éxodo capítulo 24, 12 al 18, dice: Entonces Jehová dijo a Moisés:
sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. He aquí, Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acudan a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y el séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Hermana Cata, ¿en qué día recibió Moisés o el pueblo de Dios la ley? ¿En qué día? En el séptimo día. Noten lo que dice. Y la nube lo cubrió por 6 días, y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. El Señor, en Génesis nos presenta que Dios crió los cielos y la tierra en 6 días, y el séptimo día reposó y se refrescó. Lo bendijo y lo santificó. Y el Señor Jesús, nota bien lo que te digo, el Señor Jesús es el que nos dio la ley de Dios. Lo único que necesitas saber, ¿cómo saber más bien? Que fue el Señor Jesús que nos dio la ley. Lee Éxodo 3, capítulo 3, y lee Éxodo capítulo 4, y te vas a dar cuenta que es el Señor Jesús que nos dio la ley. Entonces aquí vemos que el Señor dio a Moisés la santa ley de Dios en el día del sábado también. Y el corazón de la ley es el 4º mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dijo Jehová a Moisés, Éxodo 24, 1 al 4. Noten aquí ahora. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. ¿Qué dijo el pueblo de Israel cuando recibió todas las leyes? Vamos a guardar todo lo que tú has dicho, Señor. Ahora, ¿se dan cuenta que aquí está hablando de todas las leyes? Y nos está diciendo que Moisés escribió todas estas palabras de Jehová. Mientras que los 10 mandamientos los escribió Jehová en 2 tablas de piedra. Pero aquí nos está diciendo que todas las leyes
Moisés las escribió. Cuando Moisés subió, hubo un periodo de 40 años que estuvo en el monte. Ahí recibió todas estas leyes. ¿Perdón? ¿Dije 40 años? 40 días, perdón. Gracias por corregirme, hermana. Qué bien, hay que estar atentos. Muy bien, la felicito. El Señor estuvo 40 días. En estos 40 días, el Señor instruyó a Moisés en cuanto a todas estas leyes. En estas leyes estaba incluido el arca del testimonio donde Moisés iba a poner la santa ley de Dios. Estaba incluido la instrucción de hacerle un santuario. Estaba incluido el sacerdocio. Estaban incluidas leyes de salud, leyes civiles. Todo lo que tenemos en los 5 libros de Moisés en la Torá, en esos 40 días se los dio a Moisés. Y el pueblo dijo, todo lo que ha dicho Jehová, lo vamos a guardar. Muy bien. ¿Qué sucedió? Deuteronomio 31, 24 y 26. Cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el pacto de Jehová, diciendo, toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, tenemos aquí 2 leyes. Noten bien. Tomad este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. En el arca del testimonio se pusieron las tablas de piedra de los 10 mandamientos, pero estas leyes que escribió Moisés se pusieron a un lado. Quedaron a un lado. Preceptos, estatutos, decretos, así es. Éxodo 32, 15 al 18. Y volvió Moisés descendiendo del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Éxodo 32, 7 y 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Sí? Sí, bueno, sí, no sé si andaban bailando desnudos, como tú dices, andaban bailando, sí. Era parte de su culto egipcio, ¿no? Entonces, ahora aquí lo que vemos, hermanos, el pueblo de Israel es pueblo de Dios. Pero una vez que este pueblo cae en la transgresión, ¿qué palabras usa para dirigirse a este pueblo? Tu pueblo, no es mi pueblo, es tu pueblo. Moisés, tu pueblo que sacaste de Egipto. Y aquí no está diciendo mi pueblo. Entonces, una vez, hermanos, que nosotros quebrantamos la ley de Dios, dejamos de ser hijos de Dios. ¿Ya fueron qué? Ya no fueron sellados, Carlos. No. Muy bien.
Dice, y aconteció, siguiente diapositiva, dice, aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebrantaste. ¿Quién quebrantó aquí las tablas? ¿Moisés o el pueblo? Exacto. La ley la quebrantó el pueblo. Pero Moisés usó la ley para destruir el becerro. Y se indignó y se tuvieron que hacer otras tablas. Pregunta, ¿hubo algún cambio en estas tablas? Ningún cambio. Lo mismo. El Señor va a ajustar a las condiciones del hombre. El hombre se tiene que ajustar a la palabra de Dios. Salmo 56 dice, y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Selah. La verdad que también me hice la pregunta y lo siento mucho, creo que no te tengo una respuesta contundente, clara, pero quiero pensar que es como aleluya, o como una palabra de adoración, pero desafortunadamente te confieso, no te sé dar esa respuesta. Y los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. De hecho, mi Biblia, esa palabra ni siquiera la trae. La tuya sí, bueno, ok. Entonces, sí, es como una palabra de adoración, ¿no? Como aleluya, gloria a Dios, algo así. Salmo 97:6. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. ¿Quién me dice de qué está hablando aquí el Señor? ¿De qué está hablando la Escritura aquí? Y los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Selah. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Noten lo que dice Conflicto de los Siglos, página 694 en adelante. Esa medianoche cuando Dios manifiesta su poder para liberar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo, hecho es. ¿Notan los eventos que se están dando aquí? Esta nota, este párrafo, este testimonio, está tomado del capítulo La liberación del pueblo de Dios. Sigue diciendo más adelante, dice, está mismo ahí el conflicto, una página más adelante, dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro muy bien experimentado en las angustias. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea conmovida y aunque las montañas sean trasladados al centro de los mares, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen las montañas a causa de su bravura. Salmo 46, 1 al 3. Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el sello
el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene 2 tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice: denunciarán los cielos su justicia porque Dios es el juez. En el tiempo de la liberación del pueblo de Dios, la santa ley de Dios va a aparecer en el cielo. Literalmente. Es lo que nos está diciendo. Por eso Salmo está diciendo, y aquí este testimonio nos cita Salmo 56. Denunciarán los cielos su justicia. En otras palabras dice, proclamarán el cielo su santa ley. Es lo que nos está diciendo. Porque Dios es el juez. Entonces ahí todos aquellos que despreciaron la salvación mirarán esta ley en sus caracteres y se darán cuenta que están perdidos. Porque rechazaron aquellos 10 preceptos. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 16. Vamos a dar un saltito aquí. Nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue o en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dicen, ¿verdad?, que el Señor Jesús ya en la cruz clavó los 10 mandamientos. Entonces aquí dice que el Señor, al perdonar nuestros pecados, anuló el acta de los decretos. ¿Te acuerdas que dijimos que había una ley que fue puesta a un lado que era contraria? Ahí dice, y aquí también nos dice que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio en la cruz. Ya dijimos que en estas actas de decretos el Señor dio varias leyes. Entre ellas estaban las órdenes de hacer un santuario, estaban las órdenes de un sacerdocio y estaban las órdenes de los sacrificios. El sacerdote tenía que ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados. Entonces nos dice que fue hecha a un lado. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebidas. Recuerden que todos estos sacrificios y todas estas ceremonias se llevaban a cabo con ciertas comidas y ciertas bebidas. Y ciertos días. Entonces, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebidas o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Días, plural. ¿De qué días de reposo está hablando? ¿De qué está hablando estos pasajes? De fiesta, luna nueva, días de reposo.
Está hablando exactamente de Levíticos capítulo 23. Cuando estén en su casa, hermana Juanita, lean ese capítulo y van a entender claramente que ese pasaje de Colosenses tiene referencia con Levíticos capítulo 23, porque en Levíticos capítulo 23 encontramos las fiestas que está diciendo Colosenses, fiestas, lunas nuevas y sábados. Estos son sábados ceremoniales, porque en Levíticos 23 nos habla de sábados ceremoniales, nos habla de fiestas, nos habla que son las solemnidades de Jehová o los sábados ceremoniales. Por ejemplo, tenemos, dice aquí, ¿perdón? Sí. Dice aquí Levíticos 23, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Entonces aquí te las he enumerado para no leer todo el capítulo, pero estas son las fiestas. Del versículo 5 al 8 tenemos la fiesta de la Pascua. Y bajo esta fiesta, que podía caer en cualquier día de la semana, pero se guardaba como un día sábado, porque el verso dice, ningún trabajo de siervo haréis. En otras palabras, había restricciones, o sea, recuerda que el sábado nos dice, no hagas obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, etcétera. Entonces aquí nos dice también que en estas fiestas no se hacía ningún trabajo de siervos. Del versículo 9 al 14 tenemos la fiesta de las primicias, de la siega. Igual, se nos dice ningún trabajo de siervo haréis. Del versículo 15 al 22 tenemos la fiesta del Pentecostés. Del 23 al 25, la fiesta de las trompetas. Del 26 al 32, el día de la expiación. Y en el día de la expiación es más específico el pasaje, porque dice, ningún trabajo haréis. Es sábado de Jehová. Y la última es la de los tabernáculos. Pero esta no solamente eran fiestas, estas fiestas son una profecía. Estas fiestas son proféticas. Estas fiestas es un reloj proféticas que en su momento se fueron cumpliendo. Por ejemplo, la fiesta de las Pascuas se cumplió en el momento de la crucifixión. Y estas fiestas se cumplieron no solamente conforme al evento, sino conforme al día también. La Pascua se celebraba el viernes. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, esta fiesta se cumplió ahí. Dice Levíticos 32, 37, 39, noten bien. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocaustos y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. ¿Se dan cuenta que aquí nos está refiriendo a lo que dice Colosenses? Pero hace una distinción. La parte que tengo de azul dice, además de los días de reposo, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será ¿qué? Y el octavo
también. Entonces, con esto lo que quiero comprobarles, hermanos, que estos días que podían caer en cualquier día se guardaban como días de reposo, sábado. Por eso dice, nadie os juzgue en comida o en bebidas o en días de reposo. Nadie os juzgue en qué sentido, porque las guardamos o porque no las guardamos ya. Porque ya no las guardamos. En otras palabras, los judíos no podían venir a decirle a los gentiles, tienes que sacrificar el corderito, tienes que hacer estas, tienes que guardar estas fiestas. No, Señor, ya se cumplieron. Todas estas fiestas ya se cumplieron. La fiesta de la expiación, nosotros estamos en ese tiempo ahorita. La única que todavía no está en cumplimiento es la fiesta de los tabernáculos. Pero ahorita nosotros estamos en el tiempo de la expiación. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué se nos enseña que debemos hacer en el tiempo de la expiación? No solamente de eso. En este día era día de ayuno. El que no aflija su alma en este día será cortado. ¿Qué significa ese ayuno para nosotros? Ese ayuno para nosotros significa la reforma pro salud, hermanos. Estamos en el día de la expiación. Dije, toda alma que no aflija su alma será cortado. Es un día de ayuno y nosotros tenemos que hacer ese ayuno en la reforma pro salud. En Daniel 9, 25 y 26, no también lo que dice aquí, por eso dije que estas fiestas no solamente son fiestas simbólicas, sino proféticas también. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Recuerden, hermanos, que estamos hablando aquí ya de una profecía. Daniel 9, 27 dice, y por otra semana, la 69 semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces vemos aquí una vez más que el profeta Daniel también confirma que Colosenses 2, capítulo 2, lo que acabamos de leer, se está refiriendo a los sacrificios, a las ofrendas, a las fiestas, a las bebidas, lunas, sábados ceremoniales. Cuando el Señor Jesús, al cumplir la mitad de la última semana, hace a un lado el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuánto tiempo tengo, Hedy? Hebreos capítulo 10, 5 y 9. Por lo cual, dice Hebreos, noten bien, el apóstol Pablo, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. ¿Qué es lo que quitó? ¿Qué fue lo que quitó?
Los sacrificios, las ofrendas, el sacerdocio, incluyendo, porque una vez que quita los sacrificios y las ofrendas, ¿para qué quieres sacerdotes? Así que exactamente, así que cuando te digan de que el sacerdote te puede perdonar pecados, ni siquiera existe sacerdocio más, porque el Señor lo eliminó ya no hay más sacerdocio de acuerdo al orden. Claro. Sí. Hebreos 10, 5 y 9. También puedes leer Hebreos 8. Está hablando ahí sobre el pacto que es puesto en nuestro corazón. Entonces, aquí, hermano, quita lo primero para establecer lo último. Quita la ley ceremonial para establecer lo otro. ¿Saben qué es lo que establece lo otro? ¿Qué había en el pacto? El pacto dice que es hecho a un lado, una parte del pacto. Quita lo primero para establecer lo segundo. Entonces lo primero es, hace a un lado la ley ceremonial, pero establece otro. ¿Cuál es ese pacto? ¿Cuál es el pacto que va a hacer con la casa de Dios? ¿Qué dice Hebreos 8? ¿Qué dice Jeremías 32, 31 me parece? Grabaré la ley en medio de su corazón. Grabaré mi ley en su corazón. Entonces, quítalo primero para establecer lo último. Va a grabar la ley de Dios en nuestro corazón. Esa es la promesa que tenemos de Dios. Y este es el cumplimiento de Colosenses capítulo 2. Para terminar, hermanos, voy a terminar con esto, ya se me acabó el tiempo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Carlos, tenemos un sumo sacerdote. Aquí lo que nos está enseñando ahora es que nosotros podemos ir directamente al santuario celestial. Podemos ir directamente a hablar con el Señor y encomendarnos al Señor, confesarnos al Señor, pedirle al Señor. ¿Cómo? ¿Cómo va a guardar la ley en el corazón? El Señor va a grabar la ley en nuestro corazón. El Señor grabó la ley de Dios en tablas de piedra primero, como vimos, pero ahora Él ha prometido que la va a grabar en tu corazón, en mi corazón, para no quebrantar esa ley. Es una promesa. Nos va a permitir el Señor cumplir esa ley. El primero se hacían sacrificios, pero volvían a repetirse esos sacrificios porque el pueblo volvía a pecar. Por eso el Señor dijo, estoy aburrido de vuestros sacrificios, en Isaías capítulo 1. Grabando la ley en nuestro corazón, el Señor nos permitirá cumplir con su palabra, con su santa ley. Terminamos, hermanos, el Señor nos bendiga.